Este va a tener un corte. Son más grandes que el calor. Llega a tener hasta 200 kilos. Sin embargo, hay otro característico también de que es el padecismo suizo, de cerdos. Pero hay una infección ahí cruzada, que no es muy común. Lo común es que sea un suizo. Y el cerdo también se puede. Este proceso ya deja de ser como cualquier celda, como cualquier proceso empieza a tener una boca que se llama citostoma, por el cual ingiere nutrientes y va formando vacuolas alimenticias. Y después hay vacuolas alimenticias que salen del otro orificio que tiene el sistema posterior, que se llama citopigio. Citopigio y citostoma. Y además tiene dos núcleos, un macronúcleo que es arreglado, que tiene que ver con el metabolismo, y un micronúcleo que es esférico, que tiene que ver con la red vaso. Pero lo más interesante de esto es que si ya ustedes se acuerdan, tienen ciclos en todos sus grupos. Entonces, los protozoos serían. Y este va a parasitar en el intestino grueso. Por lo tanto, ¿qué manifestaciones producirá? Síndrome de y este es el trombozoito del argentino. Y acá hay el núcleo, no se ve a veces, hay que colorear. Si nosotros hacemos un esquema, esto vendría a ser un trombozoito, que puede quedar por generalmente sí. Y tiene cilios, tiene el citostoma, el citopigio está acá, una mezcla de marca número y número de contraste, y el quiste es más pequeño, 60, 70, y la envoltura quística, ustedes pueden comprender de cilios. Es que es un punto solito que se quista. Por eso tiene más minutos, las bolas y los sitios están por debajo de la pared. Este también es un trombozoito, otro trombozoito. Y este está invadiendo la mucosa del sistema. ¿Cómo es el ciclo? El ciclo es hasta los 16. Entonces, el hombre se infecta por ingerir quistes, definitivamente son quistes. Y estos quistes llegan al intestino delgado y se desenquistan. ¿Qué va a salir del quiste? Un trombozoito. Y este trombozoito puede vivir sin posición binaria, pero generalmente lo hace por conjugación. ¿Qué quiere decir? Que se juntan dos trombozoitos, lisan sus membranas, intercambian el material genético y después se separan otra vez. Eso se llama conjugación. Pero también por posición. Y entonces van a formar muchos trombozoitos y algunos se van a enquistar. Entonces, cuando la persona elimina sus heces, va a haber quistes, pero también puede haber trombozoitos. Y como hemos visto, para amebas, los trombozoitos se destruyen y apenas salen las heces se destruyen. En este caso no. Si encuentran humedad, pueden enquistarse todavía. O sea que el estadio de salida
son los quistes o trofosoritos. Y esto se encuentra en un sitio adecuado, sin vista, ya tenemos pues, el estadio infeccioso a través de manos, de verduras o de nada. Entonces es bastante sencillo. La patogénesis. Como ven, acá está el trofosórico. Acá ven los sitios del trofosórico, el citosoma, están invadiendo los tejidos. Tienen enzimas citolíticas, proteasas, que destruyen los tejidos, principalmente el intestino grueso, pero en algunas ocasiones pueden ser otros tejidos. Entonces lo que va a producir es inflamación debido a la invasión enzimática por destrucción celular. Y va a producir úlceras totalmente irregulares que forman microbios. Pero lo característico es úlceras parcelares. Hemos visto el tamaño que las úlceras en una entrada pequeña, no, son como quemaduras grandes en los intestinos, tanto la mucosa como la submucosa. Eso es lo que causa el tratamiento. La clínica tenemos, igual que la amibiasis, la parantiasis aguda, causar la diarrea. Sin embargo, algunas son asintomáticos. Hemos encontrado en exámenes en encuestas parasitológicas, encontrado pacientes de Palantir, pero otros sí tienen diarrea y otros tienen sintomatizantes. Y hay palantitis crónica igual que amibiasis, dolor abdominal, diarrea con es raro, pero se puede. Y finalmente hay complicaciones. Puede atacar el apéndice y producir apendicitis. Y pueden invadir a otros órganos. Ahí está escrito por una tesis, un caso de un alcohólico abandonado, grosero, que llega al hospital en estado grave y encuentran la residuos de todos los tipos, en hígado, en páncreas, en el vaso, en el peritoneo, en el pulmón, en el invadir, todos los tipos. Y esa fue la causa. Pero es una cosa rarísima. Esta persona era alcohólica, desnutrido, entonces estaba como muy nervioso. Bien, eso es microscopio. Lo más probable es que vean esto, un caso de todos los carreras. Yo no he visto ningún caso clínico, pero hemos visto casos de personas afectadas. Así que hacemos su examen y hemos resultado positivo. Por ejemplo, en Puno, frente al agua Titicaca, hay una ciudad, un poblado, no recuerdo cómo se llama, pero allí hemos encontrado hasta 3% de la población con palantiasis, y prácticamente asintomáticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El examen. ¿Cuál es el examen de preferencia para buscar trofosoritos? Método de Berman, bueno, es el que les enseñamos codificado, pero el Berman permite encontrar trofosoritos. Es fácil encontrar los trofosoritos con Berman. Pero si es quistes, entiendo. La endoscopía es buena también porque permite ver las lesiones parcelares y también hacer biopsias. Y en la biopsia vamos a encontrar los trofosoritos de Balantin, que son muy grandes, fáciles de ver. En cuanto a la epidemiología, ya sabemos que se requiere por comer agua con verduras contaminadas. Y hay otro problema, que en muchos de los pacientes que tienen palantiasis se encuentran el antecedente de trabajar con cerdos. Entonces, unos han dicho que existe infección cruzada con el Balantin suizo, o sea, puede estar con Balantin suizo, o el mismo cerdo puede infectarse con Balantin polio y después eliminar quistes de Balantin polio. Como si fuera un receta.
un reservorio. Y lógicamente las aguas contaminadas. Para el controlar el fecalismo y la crianza de cerdos tiene que ser lo más adecuada posible y alejadas del agua. Entonces, para prevenir esta enfermedad, ¿qué tenemos que hacer? Siempre tomar agua allí, lavar las verduras, lavarse las manos y tener cuidado, usar medidas de protección cuando se trabaja con heces de cerdo o secos. Bien, el tratamiento cambia un poco de los otros protozoos. Aquí usamos drogas que se utilizan para la piel. Por ejemplo, este es la paromicina. He puesto el nombre comercial porque es el nombre que existe. Es la paromicina. ¿Qué es la paromicina? ¿Saben de qué es la paromicina? Entonces, esto pertenece a los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos como la gentamicina, ¿no? Estos son antibióticos que no se absorben en el intestino. Por eso se usa gentamicina porque es el venenoso. Pero entonces, después usamos esto porque va a actuar justamente en el intestino. No requiere ingresar simplemente actúa aquí tenemos es el lunatina para la medicina. Pero hay otras drogas que también se pueden utilizar, como por ejemplo el metronidazol, que hemos usado con negras, ¿no es cierto? También se puede usar 7 días de tratamiento. Y también se usa otro antibiótico, las tetraciquinas. Las tetraciquinas también es un antibiótico muy antiguo y que sigue siendo efectivo para esta enfermedad. O sea, tenemos 3 alternativas de tratamiento para la tiroides. Entonces, este es un tema bastante sencillo, no tiene mucha importancia. Y que vamos a ver si es una buena importancia. Este tema sí es bastante interesante porque les aseguro que el 70-80% de ustedes han tenido diarreas. Todos los niños prácticamente se infectan, tienen alta posibilidad de infectar. Entonces, ¿qué es la diarreas? Es una parasitosis del intestino delgado. ¿Quién la causa? La diarrea, que es, ya no tiene signos. ¿Qué tiene? Flagelos, eso es flagelo. Entonces la diarrea es una parasitosis. ¿Qué quiere decir? Igual que enterobios, que se transmite rápidamente en lugares donde hay hacinamiento, donde hay pobreza, mala higiene y sobre todo en niños. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta parasitosis. Pero esta se localiza en el intestino delgado. El nombre de este protozoo es Giardia intestinalis o Giardia lamblia. También le dicen Giardia duodenalis. Antiguamente se conocía como Giardia lamblia, ¿no? Debido al apellido del investigador que lo identificó. Después ha cambiado y más se usa Giardia intestinalis. Y es manifestada por un síndrome de mala absorción. Bien, esta es la diarrea intestinal. Este será, ¿qué cosa? Aquí está el trofozoide. Trofozoide, se está moviendo, ¿cierto? Y los muestro porque saben que, primero para ver algunas de sus estructuras. Hay acá una especie de bordera, ese es el disco sudorío.
disco a manera de entos. Tiene también los flagelos. Tiene dos números. Entonces, resulta que les muestro esto, se suele confundir con otros protozoides. Hay un protozoide que pertenece al grupo de retortomonas. Son retortomonas justamente porque se dan vuelta. Se dan su movimiento en movimientos giratorios. Y algunos lo confunden con el en realidad tiene un movimiento, dice, con la caída de una hoja de agua. Que cae, entonces es así. Ese es el movimiento que tiene el río. Y hay que diferenciarlo. Entonces la recomendación para ustedes es que si tienen un examen de esas y las situaciones de normal, es difícil que encuentren todos los sueltos. Y si les informan un poco los oídos, lo más probable es que sea retortamonas o otros flagelados que están en. Porque la diarrea solo se encuentra en pacientes con diarrea aguda, porque después vamos a encontrar quistes. Entonces los trofozoitos son, y no siempre se encuentran, son cuando hay diarrea aguda y sobre todo en niños que digamos que el intestino es más pequeño que el adulto. Entonces este es el ya coloreado el trofozoito. ¿Qué es lo que tiene? Dos núcleos, un nucleolus, tiene un exonema, una sospilla, cuerpos parabasales, que es de 1, 2, y de acá salen los 8 pasos. Entonces acá podemos ver dos núcleos, un nucleolus, el exonema, el blefaroplastos, y el exonema o sospillas. El blefaroplastos es donde salen los flagelos. Estos son cuerpos parabasales y tiene forma de pera. Mientras que el quiste tiene 10 micras más o menos, es más grande que 14 micras. Y este es el micras tiene 4 núcleos de la sospilla. Los cuerpos parabasales se ven silvestres de bacterias. Entonces, pero lo característico de los quistes de diarrea es que tienen una refringencia muy marcada. Entonces, si ustedes mueven un instrumento, adelante, es fácil de identificarlos. Este es un quiste de diarrea, hay otro quiste de diarrea, y este es el trofozoito. Listo, de frente es así, es el disco suctor. El disco suctor es así, es una concavidad que tiene que le sirve para adherirse a las células epiteliales. Disco adherente o disco suctor, como si fuera una mancha. Y acá también los dos clases. Disco adherente, acá, núcleo, nucleolus, carnosoma, o asistino, el blefaroplastos y los flagelos, y los cuerpos parabasales. Esta es una microscopía de barrido para que puedan ver la ultraestructura y vean el disco suctor como muy típico con el que se adhiere a las células del pequeño intestino. ¿Cómo es el ciclo? También es sencillo este ciclo. El nombre se detecta por lo que dice tetranucleados. ¿Quién tiene también quistes tetranucleados? Y estos quistes tetranucleados llegan al intestino delgado y ahí se desenquistan. Entonces se desenquistan y de cada quiste, ¿cuántos cromosomas están? 2. Y cada uno tiene 4 núcleos. Cada uno tiene 2 núcleos. Entonces, estos dos empiezan a dividirse por fisión binaria. Sí, se dividen externamente rápidamente
trofozoides. Pero estos trofozoides rápidamente no sobreviven, se destruyen, a diferencia de la vida. Entonces el virus que va a transmitirse es el virus, a través de las verduras, de las manos. La patogénesis. ¿En qué consiste la patogénesis? En alteración de las microvelocidades, fundamentalmente. Esto es para que vean cómo es que las diarreas se reproducen rápidamente en millones de cuerpos. Y entonces se van a adherir al epitelio intestinal, lo van a tapizar, digamos, a todo el epitelio intestinal, principalmente el epitelio. Y acá hay una fotografía muy sugerente, ¿no es cierto? Este epitelio intestinal, miren la diarrea, también con su disco suctor pegado. Y con microscopía electrónica también se resuelve. Y para cambiar el epitelio intestinal, deja estar pegado. Entonces, eso es lo que produce. Entonces, ¿cuál daño será el que produce? Es un daño mecánico, tipo barrera. Quiere decir que se pega a la mucosa y impide la absorción de nutrientes. Entonces, es lo que vamos a hacer. Y miren ahí cómo las llaves están acá, ¿no? Para pegarse al epitelio intestinal. Y si vemos más, acá hay más llaves. Entonces, todo la mucosa intestinal va a haber gran cantidad de llaves. Por un buen tiempo ha sido así reconocida la llave, como con daño mecánico, punto. Sin embargo, comenzó a verse que estos pacientes ya se encontraban, sí, una radiografía de intestino, en esa época no había. Entonces, haciendo esta radiografía de contraste del intestino, de pacientes se encontraban estos procesos que denotan inflamación. O sea que hay un proceso inflamatorio. Entonces ya tenemos dos daños, ¿no es cierto? El daño mecánico y el daño inflamatorio. ¿Por qué decían que se producía este daño inflamatorio? Porque como está pegado, es como que uno se pone un esparadrapo en la piel y al poco tiempo hace la circuncisión. Entonces, ese es el tema que se considera daño mecánico y daño inflamatorio. Punto. Cuando aparece la endoscopía y se hace, miren la cantidad de llaves que se pueden tapar, se reproducen rápidamente. Y entonces se empiezan a hacer las endoscopías y se hace biopsia intestinal. Y se encuentra que estos pacientes tienen atrofia de las microvelocidades. Esto debe ser más. Entonces hay atrofia de las microvelocidades. Entonces la respuesta o la explicación rápida, ¿cuál es? Si hay un proceso inflamatorio, hace que se acorten las microvelocidades. Y en parte tiene razón, eso es lo que pasa. Sin embargo, esta atrofia del borde hinchado al borde del cepillo obedece a otra cosa más. Bueno, esto es, después lo vamos a discutir acá, pero esto es que, miren, hay muchos núcleos en el epitelio intestinal. ¿Qué se llama eso? El índice mitótico está aumentado. Eso significa que las células están reproduciéndose muy rápidamente y el recambio celular del epitelio es muy rápido. O sea, no sé si han dicho en histología. El epitelio intestinal es como nuestra piel, ¿no es cierto? Si vamos a la playa, y después poco a poco se va desprendiendo y van saliendo células a la superficie. En el intestino es igual. Tenemos, por ejemplo, el intestino tiene células así, después más únicas y después reciben las células que tienen microvelocidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto tiene un tiempo de desarrollo. Se pierden estas, van avanzando y se van formando el borde cepillo.
Pero ¿qué pasa si esto se acelera? Entonces llegan a la superficie, digamos, acá en la célula, y de acá llegan y con una microvelocidad, no como debería de ser así, sino más aplanada. O sea, son células muy maduras, porque están muy violentas. Entonces lo que se ha visto es que existe un daño tóxico por la llave. Y este daño tóxico se debería, no está bien confirmado, pero es muy probable que se debería a una sustancia mitogénica. Esta sustancia mitogénica hace que se reproduzcan las células más rápidamente. Y por lo tanto llegan a la superficie células inmaduras que no pueden absorber los nutrientes del cuerpo. Entonces, esto es el otro daño. Entonces ya tenemos un daño tóxico también. Daño de terreno, mecánico, daño inflamatorio y daño tóxico. Entonces, esto de las microvelocidades sería en parte por el proceso inflamatorio, pero en parte por esta sustancia mitogénica. Y además, hay sustancias de la llave que conducen a la apoptosis de las células. Entonces también van a morir células. Y esto que está acá a la izquierda es porque esta llave hace infecciones crónicas. ¿Y por qué hace infecciones crónicas? Porque tiene variabilidad genética. ¿Se acuerdan cisticerco cómo era? Tenía mecanismos de evasión. Estos también hacen mecanismos de evasión inmunitarios. Y entonces, por eso se mantienen las infecciones crónicas. Porque debería de ser que hay una respuesta inmune y se acaban de acá, no, sigue la respuesta parasitaria. Entonces, en resumen, tenemos en el daño mecánico, hay inflamatorio, alto índice mictótico, apoptosis, el daño tóxico, y también hay la variación antigénica mitocondrial. Entonces, esto para repetir, simplemente daño mecánico, fosfoadeno, inflamatorio tóxico. Pero además, hay otros factores que influyen también en el daño de esta parasitaria. Uno es la hipogamaglobulinemia, sobre todo en pacientes que tienen hemoglobina A, secretora disminuida. Entonces, esta hemoglobina A se entiende que es la que controla a los tóxicos, para que no se reproduzcan, para que no sigan vivos. Pero si tienen deficiencia de hemoglobina A secretora, el parásito va a funcionar más rápido para los demás. Y la otra es la hipocloridemia. La hipocloridemia hace que los quistes pasen al estómago fácilmente, no se destruyen, pasan al intestino. Ahora, también se ha encontrado que los pacientes con grupo sanguíneo A pueden ser más susceptibles a ello. No se sabe exactamente, probablemente por la hipocloridemia, porque el grupo sanguíneo A también está asociado al cáncer de hígado. ¿Quién tiene grupo sanguíneo A? ¿No? ¿Nada más? ¿Quién más tiene grupo sanguíneo A? Los dos. Entonces, estamos el factor de riesgo para tener diabetes, cáncer gástrico. Bueno, entonces estos son los factores de riesgo. ¿Cómo es el cuadro clínico de la diabetes segura? Dolor abdominal, diarrea, flatulencia, infección esteatorrea, finalmente síntomas de malos. En niños lactantes, las evoluciones suelen ser pastosas. Pero un niño ya más necesito es diarrea acuosa. Mucho líquido. Y entonces lo puede deshidratar. Pero hay otras formas de presentación. Esto es lo mismo, ¿no? Y ese es en el 99% de los casos. Diarrea, dolor abdominal, flatulencia, y síndrome de mala absorción. ¿Qué luego hace esto? Desnutrición. Los niños pueden producir desnutrición. Y finalmente, la diabetes crónica. Acá hay dos síntomas que suelen presentarse. Y esto en adultos, no en niños.
En adultos se suele dar el síndrome pseudo-ulceroso, es decir, la presencia de dolor abdominal. El síndrome ulceroso es que el dolor abdominal tiene ritmo y periodicidad. ¿Qué quiere decir ritmo? Que en ciertas horas del día no dolor, ese dolor tipo fatiga. Generalmente en horas intermedias a los alimentos. 10 de la mañana y empieza el dolor. O 4 de la tarde, 5. Es diferente la gastritis. La gastritis 2 veces después de comer. Acá no. Cuando come están más tranquilos. Entonces los ulcerosos ya saben, antes tenían buscabas en la cocina un ulceroso y tienen otra pánica y grasa. Ahora que les recuerdo, milanta o antiácido, debe ser maligno, ¿no? Entonces, estos pacientes, además de eso, tienen esta enfermedad de dolor abdominal y que aparecen en ciertas épocas del año. Ya saben, llegan ciertos, por ejemplo, en Navidad ya están con 50 ceros. Y entonces eso es así. Pero en invierno se da un síndrome pseudo-ulceroso, porque tiene ritmo, pero no tiene periodicidad. Es decir, da en horas intermedias de los alimentos, pero no desaparece hasta que no se da tratamiento. Entonces, en algunos pacientes se ve eso. No tienen diarrea, pero tienen este dolor, un síndrome pseudo-ulceroso. Y hay otros pacientes, y esto está reportando varios reportes de casos clínicos, de pacientes que no tienen otros síntomas que la baja de peso. Entonces el paciente baja de peso, se le hace todos los estudios para cáncer, todo, un hipertiroidismo, nada. Y de pronto le dan tratamiento y se puede bajar. Son casos raros, entonces siempre hay que pensar, cuando es un paciente que baja de peso y no sabe la causa, hay que hacer exámenes o coproantígenos, que es más exacto. Entonces, eso es el cuadro clínico de la diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Examen directo de esas alturas. Hacemos un examen de esas al fresco. ¿Qué vamos a ver? Lo mismo que hemos visto al inicio, los trofos, pero a veces acompañados de quistes. Acá puede haber el examen de quistes o trofos. Si quiero concentrar los trofos solitos, se tocan los trofos. El entero es una buena técnica, pero cada vez se usa menos. Porque ahora la endoscopía es más fácil de hacer. Pero antes se usaba mucho más entero test. La endoscopía sí es importante. La endoscopía sirve para dar cosas. Primero, diríamos tres. Primero, para descartar una úlcera péptica, o sea, hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué más? Va a ser un barrido duro de glándula. Tiene una especie de escobillita en el endoscopio que barre, limpia y eso se colecta, se aspira y se examina. Eso está full de trofosolitos, cantidad de trofosolitos. ¿Y para qué más sirve? Para hacer la biopsia. Y en la biopsia se pueden encontrar llaves pegadas. Hubo unas radiografías de microscopía electrónica, en las biopsias, que se veía como que el llave estaba dentro del entonces nos dejaba la llave de cinta cerrada. Parece que fue un artefacto porque nunca más se pudo reproducir. Entonces, fue un caso muy anecdótico, muy conocido, pero la llave es éxtasis, definitivamente. Bien, ahora es también útil y es muy bueno los coproantígenos por método de ELISA. O sea, nosotros podemos hacer ELISA para buscar anticuerpos, ¿no es cierto? Como muestras de sangre, sacamos el suelo y se hace. Eso es una ELISA, es un método distinto, porque estamos detectando no el parásito, sino
una ELISA al revés. Tiene pegados en el cosito los anticuerpos monoclonales. Ponemos heces diluidas y con suelo fisiológico. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a reaccionar el anticuerpo monoclonal con los antígenos que están en las heces. ¿De dónde han salido los antígenos? Se desprenden de los cromosomas. Y entonces es una buena técnica para hacer diagnósticos. El Telemann, ¿para qué nos sirve? Para los pacientes. Un PCR, porque está todavía en experimentación, para investigación. El día que algún innovador, ustedes podrían ser ustedes, desarrolle un PCR que sea fácil, rápido y barato, se gana un premio, porque eso va a servir para el diagnóstico de todas las enfermedades. Lo que pasa es que ahora es muy complicado, se suele contaminar la muestra, etc. Entonces, necesita equipos y además de acá. Entonces, más para la investigación que para el diagnóstico. Bien, y el método de ELISA no sirve para zonas endémicas. ¿Por qué? Porque casi todos tienen cirugía posible. Si yo les hago a ustedes, 60% tienen anticuerpos contra esas células. El diagnóstico entonces del entero T se puede hacer. El entero T es más efectivo, más sensible que el examen de heces. La endoscopía y el examen y la epidemiología. Acá está lo que les estoy diciendo. En Costa y Sierra se ha hecho una infinidad de trabajos. Y se encuentra entre el 10 y el 25% de personas infectadas. O sea, con quistes diarios. Y en países, en selva, y en países desarrollados, puede haber entre esas situaciones. En Estados Unidos, aproximadamente el 4% de la población tiene ya. O sea, no es un parásito solamente de países pobres, también creo. De hecho, lo que se encontró en Estados Unidos era que la gente que iba al campo, como ustedes saben, los americanos se dedican a trabajar. Pero el sábado y el domingo se acostumbran a irse al campo. Y después de 3 días que regresaban, dije, a ver, ¿y qué les encontraba? Quistes de hierro. Entonces decían, es el agua, ¿no? Le van a comprar agua del campo. No, decían, entonces, no sabían cómo es que se consigue. Y los del CDC de Atlanta comenzaron a hacer estudios aquí en el país. ¿Y qué encontraron? Fueron a los sitios donde hacían camping y comenzaron a buscar algo que podría estar como quistes. Y encontraron heces de castores. Destruyeron las heces de castor y quistes de castor. Y ese era el motivo por el cual con las heces de castores. Entonces, desde ahí ya se pensó que esto podría ser una solución. Desde el hombre, pero también podría ser una solución. De hecho, hace varios años, con un grupo de alumnos, logramos infectar de 6 cachorritos a perritos. Infectamos a 5 dentistas. Entonces, pudimos ya ver un niño, había bastantes quistes, los lavamos con suelo fisiológico y fuimos contando cuántos quistes se a todos los cachorros, 6 cachorros, 5, comenzaron a producir quistes. Después les dimos totalmente. Entonces, ya con estos estudios se está pensando en que esto es una zoonosis, o por lo menos hay reservorios en las casas. Bien, otro dato en epidemiología es que existe hacinamiento, y es típico, yo lo puedo decir porque con tiempo tenemos que hacer un pequeño tanto al día, y lo he visitado médicamente. Entraba un paciente normal, está con diarrea, examen, viaje.
A los pocos días todos querían ya. Y es que lo que pasa es que no hay el cuidado de la gente que trabaja. Entonces viene un niño, lo cambian, se contaminan las manos, preparan los biberones y rápidamente todo lo que le pongan. Eso también está reportado en muchas redes. La infección a nivel de cunas, de albergues, de muchos niños. Por eso le consideran una parasitosis. La serología tiene una sensibilidad del 98%. Entonces sería más fácil hacer serología que el examen S. Pero ¿cuál es el problema? Ya tiene anticuerpos. Entonces, no podemos saber si está enfermo agudamente o es que tuvo una infección hace tiempo. El enterotest aquí se duplica las preguntas. Si uno hace estudios con enterotest va a encontrar mayor cantidad de personas infectadas. Y los que se han encontrado va desde la A1, A2, PS, B, el más común en el hombre es el B. Es el más común. Bien. ¿Qué mecanismos de transmisión tenemos? El mecanismo es fundamental. Cultivo de plantas, alimentos con aguas servidas y contaminación de las aguas del río. Entonces esta parasitosis pues frecuente donde hay contaminación fecal. ¿Qué otro mecanismo de infección hay? Comercio ambulatorio. Comercio ambulatorio de alimentos. No es fácilmente transmisible esta enfermedad por este medio. Verduras, fresas, por ejemplo, que se cultivan en el suelo. O verduras. Es que a veces, por ejemplo, ustedes han visto, por eso siempre hay que lavar todo las verduras. Yo suelo ver, a ver, vamos a no por fuera, y encuentro que están cosechando zanahorias. ¿Y qué hacen para, como sacan con tierra, agarran un mazo de zanahorias y las meten en la seca? Y ahí las lavan. Pero la seca está recorta y contaminada. Entonces ahí, en lugar de lavar, por eso es importante el lavado de estos alimentos. El agua no potable. Nosotros tenemos teníamos alta prevalencia de esta parasitosis en la joya, San Isidro, San Camilo, todas esas zonas que tienen son irrigaciones, pero con aguas del río Chino. Y entonces el agua del río Chino va por un canal y ese canal sirve para regar todo. Y siembran zanahorias, lechugas, todo eso no trae agua. O sea que es un ida y vuelta de los peces. En el río, al canal y de regreso a la playa. Pero la gente de ellos no tiene agua potable, pero muchas veces están utilizadas. Y por eso es que la prevalencia es alta en estos sitios. Y el otro problema que es esto, infraestructuras, ¿no? Podrían estar relacionados los perritos también. Entonces la profilaxis siempre ha perdido. Estamos repitiendo. Yo no creo que ustedes tomen agua pura, ¿no? Que laven las verduras, eso sí es más difícil. ¿Qué más? Las mascotas son mascotas, no pueden estar en contacto directo. Y el lavado. Entonces, con eso podemos disminuir. ¿Y cómo tratamos la diabetes? Metro, otra vez el metro. Ya saben cuáles son los dos problemas de metro. Efecto andaluz, no andaluz. Y ¿la gastritis? Gastritis, puede producir gastritis. Entonces, si no hay eso, estos van con una dosis única. Dosis única y se acabó el problema.
¿Cuál es el problema de ella? Que otra vez se va a reinfectar. Si no tomamos medidas de prevención de profilaxis, otra vez se va a reinfectar. Entonces hay que dar el tratamiento y además las medidas de prevención. Y esa es la llave. No sé si hay alguna pregunta. ¿Está claro? Vamos a ver ahora otra cosa más complicada. Ay, no sé. Y aquí no se va, ¿no? Bien, vamos a ver ahora otros protozoos que son del intestino delgado. Se llaman coccidiosis intestinales. Acá quizás anticiparle algunas cosas. Primero, antes no estudiamos. Las coccidiosis intestinales eran consideradas como comensales y además eran autoinmutables. Si es que los infectaban, se autoinmutables y toda la razón. Entonces aparece el SIDA. En 1980. Y entonces, ¿qué se llama? De pronto empiezan a morirse los pacientes con SIDA y no se sabía de dónde. Unos decían neumonía. ¿Cuál es el ejemplo de esa neumonía? Neumocitis. Eso es lo que mataban a los pacientes. Y diarrea, otro morían por diarrea. ¿Y quién causaba la diarrea? Criptos. Y criptosporidios es una infección. Entonces, por eso se nos estudia. Después ha aparecido otra, es reciente, se llama Cyclospora cayetanensis. Porque una bióloga de mi pareja, neurocirujano, se fue a hacer su maestría que está en Medellín y encontró unos artículos sobre ciclospora. Cuando estudió la ciclospora que teníamos, desarrolló todo el ciclo de esta cocina y le puso el nombre de Cyclospora cayetanensis. Y de ahí se llevaron a Estados Unidos. Entonces, esta ciclospora ha tenido una publicación en revista científica muy conocida. ¿Por qué? Porque se hizo todo el estudio epidemiológico. Resulta que en Los Ángeles, Estados Unidos, se invita a los anestesiólogos a una reunión de presentación de un nuevo anestesio. Y entonces los invitan a casi todos los anestesiólogos, excepto los que están de guardia, a un hotel 5 estrellas y les hacen la presentación de anestesias. Termina esto en una gran cena. Y entonces, eso fue un viernes, el lunes no había anestesiólogos en Los Ángeles. Todos estaban en el baño, con diarrea. Y no sabían cuál era la causa. Les hacían
examen de ese, no encontraban nada contigo, nada, entonces ya estaban desesperados, ¿no? Y dentro de estos anestesiólogos había uno, pues su esposo era doctor Joaquín, y dijo, no, yo tengo que saber qué es lo que me pasa, no puede ser. Y le aplicó muchas veces todas las baterías habidas, todas negativas, excepto que pone una muestra de heces al fresco y la ve en un microscopio de flujo y ve unas bolitas fluorescentes. Y entonces revisa la radiografía y llega a ser. Entonces se hace el estudio epidemiológico, si se encarga de esto, hacen encuesta a todos los enfermos. ¿Y quiénes son los que habían enfermado? Todos los que habían comido una fresa en el pastel. Comieron fresa, trigo. Entonces fueron al hotel, le preguntaron al chef si había lavado bien las fresas. Y él les dijo con toda tranquilidad, las fresas no se lavan bien. Porque si las lavas bien, pierden la textura y pierden el encanto de la fresa. Y entonces averiguaron de dónde eran esas fresas, que se habían traído de Nicaragua, y ahí estaban cultivadas con aguas servidas. Esa es la historia de la destrucción, ¿no? Bien, entonces vamos a estudiarlas. Tienen ciclos complejos, pero vamos a tratar de hacerlo más didáctico posible. Y tienen que aprender estos ciclos porque son 4 cocidias que vamos a estudiar. Pero además, otra cocidia es malaria, que es la otra enfermedad, y toxoplasmosis, que también tienen los mismos ciclos. O sea que tenemos que saber estos ciclos para 6 países. Por lo tanto, no hay otro. Bien, entonces las cocidiosas pueden ser causadas desinfecciones del intestino delgado, caracterizadas por diarrea, causadas por unos procesos energéticos. ¿Por qué energéticos? Porque antes se producía con cosas de ahí. Isofora B es muy conocida, pero comienza a poner a causar químicos provienen de SP porque hay varias especies y que pueden estar en animales, roedores, incluso aves. Entonces, el criptoprovídeo ha sido conocido más en medicina por los reptilianos, porque entraba el criptoprovídeo en una granja de gallinas, por ejemplo, y las desaparecía. Basta que una gallina esté infectada, defecaba en el suelo, los otros picoteaban, se morían o los culmes también. Entonces, en estas granjas suelen poner a la entrada del galpón donde ellos se saben, ponen una caja llena de caldo, ¿no? Para no tocarse. ¿Para qué? Para que tenga y se ir más de estos. La caja directa a los estudios. Pero eso es lo que son. Entonces, el polígono, si bien es cierto el nombre tiene, pero también puede tener otros animales. Ciclospora cayetalensis, que es el que hemos mencionado. Y Sarcositizón. Sarcositizón tiene una connotación diferente porque se puede comer carne de cerdo o de vaca infectada por las quistes de cerdo. Pero la insuficiencia ataca el intestino delgado. Pero este tiene 2 hospederos, uno definitivo y otro definitivo. ¿Y esto que están viendo ahí qué cosa es? Esto es ¿no son glóbulos rojos? ¿No son glóbulos rojos? glóbulos rojos. No. Es testión, no digo que es el diagnóstico. Estas son rojas. Eso es lo que se ve. Este es el citocromo. Y entonces colorean colorantes a colas y lubricantes. El símbolo está coloreado con símbolo. ¿Para qué se utiliza el símbolo? Pero también puede colorear como quistes, se llaman, que están corriendo con sustancias fluorescentes. Químicamente no se puede colorear. Pero lo más común
correspondes con el símil. Entonces, ¿por qué no se les ve? Porque son pequeños, miden 4 micras. Entonces, ¿cuánto hemos visto todos los proyectos? 30 micras, 40 micras. Los quistes de ameba, 10 a 14 micras. Tienen 4 micras, son pequeñitos, y se confunden con esporas de hongos. Entonces, nadie le da importancia. Por eso es que si ustedes quieren diagnosticar Cryptosporidium, no pueden pedir al laboratorio examen de SCBA. No lo van a ver. Tienen que pedir específicamente que hagan la búsqueda de Cryptosporidium y tratamiento de síndromes. Es un síndrome modificado, pero al final es un síndrome. Entonces, este es el Cryptosporidium, ¿no? Ahí está otro. Ciclospora cayetanense que tiene es más grande y tiene autofluorescencia, pero también colorea con síntesis. También colorea con síntesis. Isospora Belli también colorea con síntesis, pero generalmente es más grande, que 20 micras, y en el interior suele haber un esporoblasto que hasta con 2, pero generalmente solo con 2 una estructura redonda. Esa es Isospora Belli. Isospora Belli sí se puede ver y distinguir hasta con los cuerpos. Cuando se ve bien. Es fácil ver el diagrama. Entonces, el Cryptosporidium hay dos tipos, el tipo 1 y 2. Esto es microscopía de Barilla. Esto es microscopía de y acá estamos viendo un nuevo quiste de Cryptosporidium y el interior tiene 4 esporos que son estructuras como plátanos pequeñitos. Entonces, esto es un nuevo quiste de Cryptosporidium con 4 esporos. Este es el Cryptosporidium. Este también es Cryptosporidium, pero con sustancias fluorescentes. Y estos esporos solitarios están dentro en esta forma. Ancha acá, está el núcleo, y en la parte de allá tiene una estructura que se llama conoide. Y el conoide sirve para penetrar las células, porque estos sí son intracelulares. Entonces, para hacer la partir de este conoide que tiene bronquias, que tiene dependencias, anillos poláricos. Y este es Ciclospora, perdón, Isospora Belli. Y miren que tiene un solo esporoblasto. Y esta cubierta, que es grande, tiene un estrangulamiento por acá, es característico, pero que esta vez no se ve, es muy transparente. Si ponen mucha luz, lo único que van a ver es el esporoblasto circular o esférico. Y no se ve, tienen que mover el micrométrico para ver la membrana del óvulo. Si lo ponemos en el medio ambiente, usamos un cromato de potasio, ese esporoblasto va a madurar y va a formar 2 esporoblastos al inicio y cada uno se rodea con una envoltura quística, entonces se llaman esporoblastos, se llaman esporoblastos. Y en el poro quístico aparecen 4 esporocitos. Cada uno. Esos son esos cuadros. Entonces acá podemos ver así más claro. ¿Qué tiene el quiste de Isospora Belli? Un esporoblasto que se divide en 2 esporoblastos, sigue siendo un nuevo quiste maduro, pero después estos 2 esporoblastos se rodean de membrana quística, entonces ya no son esporoblastos, sino esporoblastos. Y en el interior son 4 esporocitos cada uno. Y este es Ciclospora. Tiene autofluorescencia, pero también se le puede ver en examen de ese, pero hay que tener cuidado. Tiene 8 micras, o sea, el doble de un y suele tener quistes con 2 esporoquistes, con 2 esporocitos cada uno. Veamos acá. En las heces suele salir quiste inmaduro, que tiene un esporoblasto. En el medio ambiente este esporoblasto
esporoblasto se parte en dos. Sigue siendo quiste maduro. Y cada esporoblasto se rodea de una membrana quística y en su interior se forman dos esporozoitos. Entonces tenemos dos esporoquistes dentro de un nuevo quiste, dos esporoquistes con dos esporozoitos cada uno. A diferencia de Isopor, que también tenía dos esporoquistes, pero en el interior había cuatro esporozoitos cada uno. Y este es sarcoquistes, sarcocistes. ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué tejido es este? Músculo, es músculo de cerdo, de la mano. Y ahí ya no hay quiste, sino esto se llama quiste. Este es un sarcoquiste. Y en el sarcoquiste hay muchos brachiolitos, quistos, que los vamos a ver. Pero en el hombre hay una reproducción sexual y se forman estos esporoquistes que tienen cuatro esporozoitos. Y estos son los esporozoitos que están ahí. Bien. Entonces, veo una morfología. Forma. Isopora vivir como vemos, 20-25 milímetros. Tiene dos esporoquistes, ¿no es cierto? En cada esporoquistes, ¿cuántos esporozoitos? 4. Entonces son 8 esporozoitos y 2 esporoquistes. Tiene autofluorescencia. Criptosporio, que es esférico, de 4 a 5 números, no tiene esporoquiste, son 4 esporozoitos libres, no hay ningún esporoquiste. Tampoco tiene fluorescencia. Ciclospora, que también es esférica, tiene 8 tiene dos esporoquistes y cada uno con 2 esporozoitos, o sea, 4 esporozoitos. Y sí tiene fluorescencia. Y finalmente, sarcocistes, lo que encontramos en el hombre son los esporoquistes, que tienen 8 membrinas y el esporoquiste 4 esporozoitos. Y tampoco tiene fluorescencia. Bien, vamos a ver las formas de reproducción. Y entonces, para irnos adelantando, no se me pierda, es una forma de reproducción, es la esquizo. La otra es la gamito. La otra es esporo. Y otra vez la endometrina. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la reproducción sexual? La misma. La gamito es la única sexual. Las otras son reproducciones asexuales. Entonces, ¿a quién llamaremos hospedero definitivo? Entonces vamos a ver, vamos a escribir acá los productos de cada tipo de reproducción. Entonces el esquizo quiere decir timidez, por eso dice esquizofrénico. Entonces el esquizo va a dar origen a neurosolitos. Este es el producto del esquizoide neurosolitos. De la gametogonia, ¿qué va a dar? El huevo o cigoto. Pero cuando se rodea de membrana quística un huevo, se llamará huevo es O, ¿no es cierto? O quística. Entonces, cuando se rodea de membrana quística, va a dar origen al O quística. La esporogonia, la membrana, va a dar esporoquistes, pero dentro de los esporoquistes
tipo especial de reproducción. Vamos a ver la vida. Pero dentro se van formando, de uno salen dos y se crean. Y acá el producto es de dos tipos. Los taquizoitos son formas de reproducción muy rápida, está reproducción muy rápida. Y estos están dentro de una vacuola, y por eso se llama pseudoquiste. Es un pseudoquiste que contiene taquizoides. Pero cuando aparece la inmunidad, entonces ya se detiene esto y ya no se llaman taquizoides, disminuyen su velocidad de reproducción. Entonces, ¿qué se llama? Bradizoides. O también se les llama quistozoides. ¿Por qué? Porque ya están dentro de un quisto. ¿Sí? Poco a poco, no se preocupen, vamos a ir lentamente. Entonces, ¿cómo es lo que sucede? Una vez que una persona se infecta, puede tener quistes, esporoquistes, lo que sea, pero que tenga en su interior esporos. Y entonces, esto se rompe el quiste, el esporoquiste y salen los esporos. Entonces, ¿qué va a pasar con el esporozoide? Va a invadir la mucosa intestinal. Pero a través del conoide. ¿Dónde estaba el conoide? En la parte delgada. Entonces tiene que darse la vuelta. Y ingresa al vacío. Pero dentro de una vacuola parasitótica. ¿Ya? Entonces por eso se dice que es intracelular, pero extracitoplasmático. En algunos, otros no. Vamos a ver. Entonces entra ahí. Y empieza lo que es la esquizomonia. ¿Qué es la esquizomonia? Que ese esporozoito se va a convertir en un trofozoito. Entonces este es un trofozoito. Este es el trofozoito. Y con núcleo, este es el núcleo. Entonces va a dividir el núcleo, se divide. Por eso se llama esquizomonia. Se divide el núcleo y tenemos ya como 8 núcleos. Y estamos hablando de un esquizón, que viene de esquizomonia, que se llama esquizón inmaduro. ¿Cuándo va a ser maduro? Cuando cada porción de núcleo se rodee de citoplasma. Entonces casi se rodea de citoplasma y es un esquizón inmaduro. ¿Y cuál es el producto de la esquizomonia? Entonces, cada uno de estos es un mero zoito. Eso es lo que hace el esquizoide, producir merozoitos. Ahora, generalmente en casi todos los tetrasploxidios se producen 2 esquizoides. Entonces, estos merozoitos, ¿qué van a hacer? Van a ir a otra célula. ¿Y hacer qué cosa? Otra esquizomonia. Y en esta va a producir también un trofozoito, divide su núcleo, se forma el esquizón maduro y el esquizón maduro. ¿Está claro? Entonces, 2 esquizomonias. Estos merozoitos de la segunda esquizomonia son los que van a empezar la gametomonia. ¿Y cómo empieza la gametomonia? En que uno de estos merozoitos va a ir a una célula, se introduce y va a formar el microgametocito. El microgametocito es la célula sexual masculina. Microgametocito. Y otro merozoito va a ir a otra célula y forma el macrogametocito, que es la célula sexual femenina. Entonces, luego, ¿qué pasa? Ya estamos en lo que se llama la gametomonia. Entonces, ¿cuál es el producto de la gametomonia? El huevo ocígoto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se produce este huevo ocígoto? Tenemos microgametocito y el macrogametocito.
¿Qué pasa con el microgametocito? Divide su núcleo y va a formar varios microgametos. El microgametocito todavía no está en condiciones de fecundar un óvulo. Entonces tiene que formarse los microgametos. Y este macrogametocito, ¿qué hace? Crece un poco más y se convierte en el macrogameto. Y entonces uno de estos microgametos va a fecundar a un macrogameto. Y entonces, ¿qué se va a formar? El huevo o cigoto. Y este huevo cigoto sale de la célula y se convierte en que el huevo o cigoto se recubre de una membrana quística y hay un cigoto quístico inmaduro. ¿Listo? Entonces, eso es la gametología. ¿Y cómo es la esporogón? La esporogón es eso. Digamos que esto es de criptopoide. Esto se llama esporoblasto. O sea, lo quiste, en realidad, era un huevo cigoto. Ahora tiene una masa y eso se llama el esporoblasto. En el caso de criptopoide, este esporoblasto va a formar directamente 4 esporos dentro del quiste. Entonces esta masa se transforma en 4 esporoblastos. Entonces vamos a tener 4 esporoblastos libres o desnudos también deben ser dentro de un quiste. Pero en el caso de ciclospora no sucede eso, sino que este esporoblasto se va a dividir en 2 esporoblastos. Este sigue siendo un organismo maduro, pero con 2 esporoblastos. Y luego, ¿qué sucede? Cada esporoblasto se recubre de membrana quística y forma en el interior 2 esporocitos. Entonces, ¿qué se llama esto? Un ovoquiste maduro. ¿Y qué tiene en el interior? 2 esporoquistes. ¿Y qué tiene cada esporoquiste? 2 esporocitos. ¿Está claro? Y eso es para ciclos. Y para isospora B. Aquí, este esporoblasto se divide en 2 esporoblastos. Y cada esporoblasto, ¿cuánto? 2 esporoblastos. Pero cada esporoblasto se recubre de membrana quística y va a formar 4 esporocitos en cada uno de esos esporoblastos. Entonces, ¿qué tiene un ovoquiste de isospora B? Tiene 2 esporoquistes con 4 esporocitos cada. Es maduro. Lo anterior era inmaduro. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? Entonces ya tenemos los meros solitos que forman producto de qué? El esquizoma. El huevo cigoto, producto de qué? De la gameto. Los esporoquistes son esporozoitos, producto de la esporo. ¿Sí? Y luego nos falta la endodiogenia. Esto es la endodiogenia. En la endodiogenia, ¿qué es lo que va a suceder? Un trofozoito empieza a dividir su núcleo. Y después se separa y va a formar todavía dentro de su estructura 2 elementos nuevos. Después se separa. Entonces ya tenemos 2 esporosolitos. A estos les llaman taquisolitos o platisolitos. Son solitos, todos son solitos. Bien. Entonces veamos cómo es el criptopoides. Cualquier pregunta, entonces, me interrumpen y me preguntan. Lo que no quede claro, me preguntan, me preguntan. Y acá se van a dar cuenta si quedó claro o no los signos.
ello se infecta por quistes, perdón, por quistes maduros, que tienen 4 esporos sólidos, ¿sí? ¿Está claro? No se callen, ¿no? Si no entienden, con toda confianza. En otra sección de derecho repetir 5 veces. Supongo que ustedes son más inteligentes. O mal entendido. Bueno, el onquiste entonces maduro tiene 4 esporocitos libres, ¿de acuerdo? No tiene esporocitos, 4 esporocitos dentro de o el hombre los ingiere y cuando llega al intestino, ¿qué va a suceder? Esto. Se desenquista, ¿no? El onquiste se desenquista. ¿Y qué se libera? 2 esporos. Entonces, ¿qué van a hacer los esporos en el epitelio intestinal del hongo? Van a invadir la mucosa, van a formar una vacuola parasitaria. Y en el caso de Cryptosporidium, se forma una vacuola casi cerca de las microvelocidades. Luego se rompen y no se afecta la célula. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que se. Entonces, el esporozoito ingresa con la vacuola y se forma el trozosoma. Y el trozosomito empieza a dividir su núcleo para formar ¿qué cosa? Esquizón maduro, finalmente merozoitos. Estos merozoitos van a estar contenidos en un esquizón de maduro, ¿no es cierto? Pero en Cryptosporidium me dicen, ¿pero por qué tiene que llamarse un esquizón de maduro y maduro? Si los que contienen son merozoitos, entonces ¿qué vamos a tener? Meronte. Entonces le han cambiado el nombre. En Cryptosporidium venimos también. Le han cambiado por en lugar de esquizonte, meronte. Entonces, la primera esquizogonia va a dar origen a 6 a 8 esporos con merozoitos. La primera esquizogonia, ¿se acuerdan? La división del núcleo y la formación de 6 a 8 merozoitos. Estos merozoitos rompen la vacuola y salen y buscan otras células. Pero en ese caso, acá está el meronte 1 con 6 a 8 merozoitos. Pero luego, estos merozoitos se liberan y dentro de una vacuola también van a formar otra esquizogonia. Y ahí lo que será la esquizogonia, el meronte 2. Meronte o esquizogonia 2. Que ya solamente tiene 4 merozoitos. Ahora, estos 4 merozoitos vuelven a ingresar a la célula. ¿Pero para qué? Para empezar la gametología. Entonces, 2 esquizogonias y después viene la gametología. Y entonces también lo hacen en vacuolas, hacen la gametología. ¿Qué significa la gametología? Se forman microgametocitos y macrogametocitos. El microgametocito forma varios microgametos y el macrogametocito crece y se convierte en macrogameto. Entonces, un microgameto es un macrogameto. ¿Y qué es lo que se forma? El huevo óseo. Ahí se acabó la gametología. ¿No es cierto? El huevo óseo. Y entonces, ¿qué nos falta? Esporo. ¿Y qué significa el esporo? Que este huevo cigoto ya está con los características, pues se llama homoestimado, que tiene un esporoblasto. Y de ese esporoblasto se van a formar 4 esporocitos. No hay esporoblasto. ¿De acuerdo? 4 esporocitos. Pero aquí en Cryptosporidium es que se forman 2 tipos de orquistes malignos, con 4 esporocitos. Uno de pared delgada y otro de pared gruesa. El de pared gruesa tiene que salir necesariamente con las heces. No hay nada de residuos, todos salen con esto. Y los orquistes de pared delgada pueden salir con las heces, pero algunas veces se rompen en el intestino. Y si se rompen, ¿qué van a liberar? Los que tenían un orquiste
esos esporozoitos que se liberaron de la quiste de pared delgada, otra vez ingresan en la célula y hacen toda la fase. Eso se llama autoinfección interna. Por eso los pacientes con SIDA se morían, porque en un paciente normal se autolimita. Ya no hay esta autoinfección interna que aparece en un día. Mientras que en los pacientes inmunodeprimidos sigue la autoinfección. Pero también puede haber autoinfección externa. Si salen estos orquistes de pared gruesa por las heces, puede haber el ciclo angulante y se vuelven a infectar con orquistes de pared gruesa. O sea, el hombre se puede infectar con orquistes de pared delgada, como autoinfección, pero como orquistes de pared gruesa, autoinfección externa. O heteroinfección. La heteroinfección que la dan los orquistes de pared gruesa. Eso pasa entonces en criptoporina. Entonces, a ver, haciendo un resumen. En criptoporina hay dos tipos de orquistes: pared gruesa y pared delgada. El de pared gruesa es el estadio infeccioso, que llega al intestino, se libera de un orquiste de cuatro porocitos libres. Estos cuatro porocitos libres hacen un esquizoide para dar 6 a 8 melocitos. Otro esquizoide, 4 melocitos. Y estos melocitos que empiezan, la carne total. Macro, microgametiocito, macrogamento y microgamentos muchos y forman el huevo. Y finalmente, estos huevos se rodean de una membrana quística y empieza la formación de esporozoitos en sus cuerpos. ¿Listo? Entonces, eso pasa en el criptoporina. Qué interesante más allá. Entonces, ¿cuál es el ciclo sexual? La gameta, ¿cierto? Que se da en el intestino, o de los animales. Entonces puede haber animales que tienen disponibles, pero no es que sean los periodos intermedios, todos son los periodos definitivos porque tienen ciclo sexual. Recuerden que también hay varios animales, aves, roedores que pueden infectar al hombre. No quiero olvidar, es que siempre está en una vacuola periférica, en una vacuola que está en las microvelocidades. Por lo tanto, cada que se rompe esta vacuola, se abre y no se destruye la célula. La célula sigue viva. Entonces, el mecanismo no va a ser por destrucción celular, sino vamos a ver otro mecanismo de daño. ¿Qué pasa con isospora? Isospora B. En el caso de isospora B, el hombre se infecta con orquistes maduros que tienen 2 esporoquistes y 4 esporozoitos totales, ¿cierto? Eso llega al intestino y en el intestino, ¿qué va a suceder? En el intestino van a... Este es un orquiste que se rompe, salen los esporos solitos. Y empieza, ¿qué cosa? La esquizoide. Esta esquizoide, algunos dicen que es solo una esquizoide, otros dicen que es 2. Muy interesante. El cuento es que producto de esta esquizoide se van a producir, o sea, trofozoitos, que son inmaduros, merozoitos. Estos merozoitos hacen la parte de la reproducción sexual, la gametología, y van a producir micro y macrogametos. Y estos van a fusionarse y forman el huevo cigoto. El huevo cigoto se recubre en membrana quística y eso que se llama orquiste humano. Y esto, ¿dónde se va a desarrollar para eso? ¿Dónde se va a desarrollar el esporogonio? En el medio marino. Solamente en el hombre, y esto solo de los esos
poros son heterógenos, no es amigas. Entonces, en el hombre, ¿qué se da? Esquizogonia y la gametona, nada más. Por lo tanto, el estadio de salida no va a ser un autista maduro, es un autista inmaduro. Y en el medio ambiente, en cuestión de días, este autista que tiene solo esporoblastos, empieza a dar esporoblastos. Se forman dos esporoblastos, y cada esporoblasto se rodea de membrana quística y forman esporos. Cuatro densidades del estadio. Entonces, en criptoporeo todo se hace en una persona. Y sus cuerpos solamente esquizogonia y la esporogonia es en el medio ambiente. Por lo tanto, habrá autoinfección y sus porabel no puede haber autoinfección. ¿Por qué? Porque requiere de medio ambiente. Y ciclospor es parecido a disipor. ¿Qué es lo que pasa? Es un autista maduro que tiene dos esporoquistas con dos esporocitos. Ingresan al aparato digestivo y ¿qué es lo que va a suceder? El aparato digestivo se desenquista y se liberan los esporos sueltos. Estos esporos sueltos hacen una reproducción asexual y la unión de uno. Otra reproducción asexual es esquizogonia. Entonces hay una esquizogonia 1 que da el melón de 2. Y otra segunda esquizogonia da el melón de 2. Y de este melón de 2 sale ya la reproducción sexual. Micromacroletocito, huevo, cocito. Este huevo cigoto se recubre en la membrana quística que se produce un autista inmaduro como un esponjoso. Y ese sale con las heces. Entonces en las heces sale un autista con un esponjoso. Y este tiene que desarrollar en el formado lo que es la esporogonia con los esporoquistas y los esporosos. Igual que eso. Y esto es sarcocistis. En el caso de sarcocistis, bueno, acá nos quedamos. ¿Sí? No ya nos confundimos. ¿Cuándo damos clases?